Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Domingo 19 de... ¿Estamos en qué mes? Estamos en marzo, como acabo de llegar de vacaciones ya no sé ni qué fecha es. Eso pasa cuando uno se va de viaje, como que se desconecta de la realidad y ya no sabe ni qué día es ni qué mes es. Pero bueno, estamos como que en marzo ya, 19 de marzo. Qué rico poder estar otra vez con ustedes. Como les contábamos, pues hemos tenido un tiempo de familia muy agradable, de viaje. La pasamos muy rico, tomamos algo de sol. Yo creo que se alcanza a notar un poquito en el color de la piel todavía de que hemos tomado algo de luz y pues es muy bueno para como nosotros que vivimos por aquí por el norte. La luz es escasa en el tiempo de invierno y por eso la valoramos tanto cada vez que salimos y sentimos el calorcito en la piel y coger algo de color. Bueno, espero que ustedes también estén bien, estén creciendo, madurando, que compartan en la familia, que tengan salud, que estén creciendo espiritualmente, cada día en el conocimiento del Señor, llevando a cabo la experiencia de que es de ir creciendo en la formación del Espíritu en nuestra vida para que podamos ser cada día más y más como Él. Saludamos a Diana. Diana, saludes de parte de todos aquí en Noruega, de parte de Patti, de parte mía. Pues como ustedes conocen la situación de mi esposa, ella ha estado bastante malita la última semana, pero les manda muchísimas saludes. Ella está aquí cerquita mirando la enseñanza también y seguro que va a estar escribiendo mientras que yo voy compartiendo con ustedes. Le mandamos saludos a todos los de Alemania, saludos a los de Colombia, a los de Suecia, Estados Unidos, los que se reúnen aquí en Noruega, en Kristiansand también, en Stavanger, que siguen la página. Pues gracias a Dios, si les edifica cada enseñanza que compartimos con ustedes, síganos, ya que pues procuramos compartirles a ustedes lo que el Señor nos comparte para la edificación de la iglesia y para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, hoy escribí un título, les vamos a compartir algo que se llama naturaleza e entendimiento. ¿Ok? Para eso voy a leer unos versículos para que podamos fundamentar la enseñanza y para que veamos que lo que estoy diciendo no es algo que yo me estoy inventando, sino que está escrito en las escrituras. Una de las cosas que a mí más me han impactado o una realidad que yo vivo es que pueden haber muchas enseñanzas, muchas predicaciones, uno escucha a un predicador por aquí, predicador por allá, pero no es sino hasta cuando me leen la escritura y el Espíritu de Dios me revela esa escritura a mi corazón que empieza a haber un cambio en la forma mía de vivir, en mi entendimiento, en mi carácter, porque es la palabra viva del Señor, la revelación de las escrituras que me revelan a Cristo y por lo tanto empiezan a transformar mi ser. Entonces no es muchas veces la predicación del predicador, sino es cuando el predicador lee el versículo y el Espíritu, ¡boom!, me habla el entendimiento para que por medio de lo que estoy leyendo, hable a mi vida y transforme mi forma de ver, de pensar, de actuar y de caminar. ¿Ok? Saludos a Paola también. Hola Paola, gusto en escucharte, qué rico que estén conectados. Bueno, primer versículo. San Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Nos dice de esta manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Habla de un engendramiento, dice de quién es el que engendra, de que esta no es un engendro o una formación de un hombre o una mujer por causa de carne, o sea, no es un hombre de carne y hueso, sino que viene de parte de Dios. Y Dios es espíritu, por lo tanto, ¿qué es lo que engendra a Dios? Espíritu. ¿Ok? Sigamos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44 al 50. Esto es en la versión de la Reina Valera, las dos que le he leído. Capítulo 15, versículo 44. Dice así, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, y aquí dice, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el segundo Adán o el después, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal.
El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ok? Y el último versículo que vamos a leer, así por encima en cuanto a lo que se refiere a la naturaleza, es 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que era uno de los versículos que he leído durante toda mi vida de cristiano muchísimas veces y seguramente ustedes también. Dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Esa es la primera parte. Entonces, para poder como ir formando la enseñanza, hay dos cosas que tienen que pasar en la vida de cada persona para poder participar de la vida. ¿Ok? Y cuando yo hablo de la vida, ustedes saben que estoy hablando de Cristo. Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Entonces, para poder participar de la vida tiene que haber un cambio de naturaleza y tiene que haber un cambio de entendimiento. ¿Ok? ¿Cómo es el cambio de naturaleza? Pues hay un nuevo nacimiento. Aquí nos habla el Señor Jesús de una forma de engendrar, lo dice como leímos ahorita en San Juan, de que Él nos dio potestad de ser hechos hijos. Fuimos engendrados no por sangre, o sea, no de una forma natural física, como cuando engendramos un hijo, una mamá y un papá que se aman y forman, por lo tanto, un ser viviente en carne y hueso, sino que viene de la voluntad de Dios. No es por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y decíamos que Dios es espíritu. Por lo tanto, para que tú puedas poder disfrutar de la vida, toca nacer del Espíritu de Dios. Nada diferente a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que le hemos machacado durante meses y días. Le dijo, es necesario, Nicodemo, que para que tú puedas ser partícipe, disfrutar, entrar, vivir, experimentar la vida del reino, el reino de Dios, tienes que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Ok? Nacer del Espíritu de Dios es fundamental. Eso es para toda persona que no conoce a Jesús. Si no conoces al Señor, lo primero que toca hacer es nacer del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? Pues cuando Cristo viene a morar dentro de ti y te abre los ojos del entendimiento para que puedas entrar a Él y empezar a vivir la vida guiada por el Espíritu Santo. De la misma manera como un niño nace a la tierra, nace a este mundo, ¿cierto? También tiene que haber un nacimiento espiritual, un cambio de naturaleza. Nosotros hemos nacido y vivimos aquí en este ambiente humano con la naturaleza humana, como leíamos en 1 Corintios capítulo 15, el 44. Voy a repetirlo para que vayamos formando la edificación de la palabra o el contexto en el que estamos hablando. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Está hablando de la muerte y de la resurrección. Dice que hay cuerpo animal, o sea, cuerpo físico, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Primer hombre, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. La experiencia de ustedes, como la mía, ¿cómo ha sido? ¿Cuándo llegaron ustedes a la experiencia y al conocimiento de Cristo? ¿Fue antes de lo natural o fue después? Todos nosotros hemos traído lo primero, que es la experiencia humana, el nacimiento de carne y hueso. Y aquí lo está diciendo. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y note que aquí hay una cosa en las naturalezas. Dice en el 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, que todas las características del hombre terrenal, de esas también somos partícipes tú y yo.
todas las características que trajeron Adán y Eva a este mundo como hombres hechos de carne y hueso, la mentalidad, la forma de ser, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, lo mental, todo eso viene de parte de la naturaleza terrenal. Pero también dice, y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea que hay una naturaleza terrenal y hay una naturaleza celestial. Adán, cuando estábamos en Adán, que fue lo primero que experimentamos o lo primero que hemos vivido y hemos tenido en esta tierra, y lo secundario, que es cuando viene Cristo a nuestra vida para trasladarnos a nosotros de la naturaleza o darnos acceso a la naturaleza espiritual, porque nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo. Acuérdense que las Escrituras nos enseñan que hemos sido trasladados de el reino de las tinieblas, que vino por medio de Adán y Eva, por la experiencia del pecado, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios por causa del nuevo nacimiento. Entonces, una de las cosas de lo más fundamental que tenemos que saber es que para poder disfrutar del reino de Dios, para poder conocer al Señor, que es espíritu vivificante, nosotros tenemos que nacer del Espíritu de Dios. Aquí lo dice. Vamos en el 48. 1 Corintios 15, 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, cada uno de nosotros ha traído la imagen de lo terrenal. Tenemos ojos, tenemos cara, tenemos cuerpo con el que nos relacionamos con las cosas físicas, tenemos emociones, pensamientos, tenemos formas de ser, un carácter que expresa la naturaleza humana, que no siempre está correcta, la mayoría de las veces está mal. ¿Por qué? Porque está apartada y desviada de Dios, y todo lo que no está en Dios es oscuridad. Así también dice, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, el hecho de que hayamos pasado a poder ser partícipes de la naturaleza espiritual por el nuevo nacimiento nos hace a nosotros aptos ahora para poder ir creciendo en madurez, para que no solamente expresemos lo natural, sino que ahora podamos ir renovando nuestra forma de vivir, nuestro entendimiento, y ir alineando el hombre que era antes conforme a la imagen de Dios. O sea, ir cambiando mi antigua manera de vivir, muerto al pecado, mi antigua manera de ser, guiado por lo que venía del pecado que había en mí por causa de Adán, para que ahora yo pueda aprender a vivir por la vida de Cristo en mí. Pueda ser partícipe de la naturaleza de Cristo y pueda llegar a crecer como un ser espiritual y pueda manifestarle a Él de esa manera. Entonces, así como trajimos la imagen de lo terrenal, traemos también ahora, por medio de Cristo, la imagen de lo celestial. O sea, es algo que se muestra, es algo que se ve, no es algo por allá lejano. No, es una naturaleza que se muestra en nuestra forma de vivir. ¿Ok? Eso se va mostrando a la medida que le vamos conociendo. Y dice en 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ese es el punto como que les dije antes, hemos machacado muchas veces. Nicodemo estaba en la cuestión de cómo yo puedo experimentar esa vida. Le dice Jesús a Nicodemo, es que Nicodemo, con tal, hasta que tú no llegues al nacimiento de nuevo y a la renovación de tu entendimiento, tú no vas a poder disfrutar de la herencia que hay en mí, de la bendición que yo tengo para ustedes, de lo que es de lo espiritual, porque ahí tiene que haber un cambio de naturaleza, y es por el nuevo nacimiento. Toda la corrupción que hay en el cuerpo, en nuestra mente, en nuestra forma de ser, el egoísmo, todos esos pensamientos que tenemos nosotros que en muchas de las formas, muchos de los días van en contra de Dios, tienen que ir siendo alineados para que pensemos conforme a la mente de Cristo y menos a la mente que traíamos de Adán y Eva, con la que hemos llevado los años que hemos estado aquí en la tierra. Por eso el versículo que leíamos ahorita es 2 Corintios 5:17, que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí la clave, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, un nuevo ser, un ser que ha nacido del Espíritu.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno llega a una nueva naturaleza, tiene que aprender a vivir de la nueva naturaleza. Eso le pasa a los niños cuando llegan a este mundo, eso le pasa a nosotros. Nacimos a una naturaleza fuera del vientre de nuestra madre y tenemos que ir aprendiendo de que ya no se vive como estaba en el vientre de la mamá, sino que por medio del tiempo y de la experiencia vamos aprendiendo es cómo se vive en este ámbito en el que estamos ahora. De la misma manera, cuando somos trasladados de las tinieblas a la luz, del antiguo hombre que era Adán a Cristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, la fe en Él y que Él viene a morar en nosotros, como nosotros templo del Espíritu de Dios, y venimos a ser hijos de Dios por el nuevo nacimiento, entonces, ¿qué pasa? Podemos llegar a experimentar lo que es ir creciendo en madurez, creciendo en entendimiento, para poder experimentar lo que tiene que ver con esa naturaleza. ¿Ok? Entonces, importantísimo, cambio de naturaleza y cambio de entendimiento. Podemos ser muchísimos creyentes que tenemos el cambio de naturaleza, pero no el cambio de entendimiento. Entonces es como un niño infante o ignorante que no sabe que ha sido, o no sabe lo que es vivir bajo este ámbito. Acuérdese que usted puede ser un creyente que va a la iglesia todos los domingos, que hace todas las actividades que debe hacer como cristiano, leer, orar y todo eso, pero que de todas maneras es ignorante en cuanto a la vida de Cristo y cómo se vive bajo este nuevo entendimiento. Un ejemplo. Nosotros llegamos y decimos de que vamos a la iglesia para vernos con Dios o para encontrarnos con el Señor. Vamos a la iglesia para encontrarnos con el Señor. Eso es algo que, aunque todos nosotros entendemos a qué se refiere, es un entendimiento de algo que no es una realidad. Tú no necesitas ir a la iglesia para verte con Dios porque tú ya estás en Dios. Tú vas a la iglesia es para reunirte con tus hermanos para la mutua edificación del cuerpo. Otra cosa que tendemos a decir los cristianos es que la oración tiene poder. Por ejemplo, ¿cuándo nos enseña las escrituras de que la oración tiene poder? El que tiene poder es Cristo. Cristo es el poderoso. Nosotros oramos para tener comunión con Él. Y el poder de Dios ya nos ha sido dado por las promesas que están en Cristo Jesús. Otra cosa que tendemos a decir es de que Dios te bendiga o yo quiero ser bendecido o decimos voy a la iglesia para que Dios me bendiga o palabras así que usamos. Cuando en verdad sabemos de que las escrituras nos enseñan es que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de que hayamos nacido de nuevo a una nueva naturaleza implica también que en esa naturaleza vayamos creciendo con un entendimiento nuevo para que podamos disfrutar de las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Entonces hemos sido aptos para participar de su naturaleza divina, ahora tenemos que crecer en el entendimiento de cómo se vive bajo esa naturaleza. ¿Ok? Creo que trato de hacerme claro, por lo menos, de que un niño en el vientre de su mamá tiene una naturaleza, tiene una experiencia, pero cuando nace a la vida no se puede quedar con eso nomás que tuvo dentro del vientre, tiene que llegar a unas experiencias, a un crecimiento y a un desarrollo para que algún día pueda llegar a ser un hombre maduro. Y si algo quiere el Señor es que nosotros seamos cristianos o creyentes o hijos de Él, que hemos adquirido su espíritu y que lleguemos a una madurez, que no nos quedemos como niños ignorantes o como creyentes que solamente hacen ciertas cosas sin saber lo que ya en Cristo hemos recibido. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el entendimiento. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24 dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. O sea que hay gente que no conoce a Dios. Y cuando hablo de eso, no solamente estoy mencionando a gente que no ha nacido de nuevo. Hay muchos cristianos, o sea, hay muchos entre nosotros que aún habiendo cambiado de naturaleza, viven como si no conociesen a Dios. ¿Ok? Porque ellos están irremediablemente confundidos.
Esto es en la versión Nueva Traducción Viviente, por eso es un poquito diferente las palabras. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Se acuerda que les dije de que el primer hombre era Adán, de carne y hueso, con ciertas cosas, expresiones? Pues aquí los está comentando. La sensualidad, el engaño, una forma de vivir apartada de Dios, una mente reprobada o en oscuridad, una mente sin entendimiento de las cosas de Dios. Y dice aquí claramente, desháganse de esa naturaleza. O sea, nosotros ya hemos nacido a una nueva naturaleza, por lo tanto, aprende a vivir en esa nueva y deséchate, ve quitándote por medio de la renovación del entendimiento esa antigua manera de vivir para que puedas disfrutar de lo que hay dentro del reino y del gobierno de la luz. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, esto va unido. Cambio de naturaleza. Si no hay cambio de naturaleza, no hay nada que hacer. Está ajeno a la vida de Dios. El caso de Nicodemo, que ya lo hemos tratado 1000 veces. Es necesario nacer del Espíritu. Cuando se nace del Espíritu, viene el resto, que es que el Espíritu haga su obra en nosotros. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, es necesario, les conviene de que yo me vaya, porque enviaré entonces al Consolador y Él les enseñará todas las cosas y los guiará y les enseñará y les recordará las cosas que yo les he dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va a nosotros enseñándonos a vivir la vida en lo espiritual. No hay de otra manera. El hombre carnal o el hombre nacido de carne y hueso jamás podrá lograr entender, vivir, disfrutar de las cosas espirituales. Porque lo que es de carne y lo que es del espíritu es del espíritu. Lo leíamos más arriba, que decía, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Está el antiguo Adán, en el que nosotros todos experimentamos, y está el nuevo Adán o el postrer Adán, que es en Cristo, y nos recuerda las escrituras que dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, el fruto de la manifestación en el hombre nacido de carne y hueso tiene una expresión. Pero el fruto de la expresión del hombre que ahora tiene el espíritu de vida, ha nacido de Cristo, ha nacido de Dios, tiene otra expresión, ¿sí? Y esa es la que estamos aprendiendo a vivir aquí en la tierra. Nosotros tenemos participación con el mundo natural, pero Dios nos ha hecho aptos para experimentar, vivir y aprender a vivir por una vida superior, la vida en el espíritu, para que traigamos ahora lo espiritual aquí a esta expresión humana en la que vivimos. Y vamos en Efesios 4:17. Entonces, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, ¿sí? Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Si ven de dónde está la oscuridad, en la mente. Cuando uno está en oscuridad, no ve, se tropieza, hace cosas sin entendimiento, está cada ratico errando. ¿Por qué? Porque no tiene luz. Es como cuando usted entra al baño. Usted ha entrado al baño por la noche, sin la luz, se tropieza, se cae. Tiene que prender la luz para que sepa dónde está el lavamanos. Cuando usted llega a su casa, a veces se tropieza con un mueble o con el otro porque no hay luz, no hay entendimiento. No puede usted ver las cosas dentro de la casa por cuanto no hay luz. Pero cuando llega la luz de Cristo a la mente del hombre y le renueva su forma de ver las cosas por el Espíritu, entonces empezamos a ver, empezamos a entender,
de que aunque yo soy hombre de carne y hueso, Dios me ha dado a mí un espíritu vivificado por Jesucristo y ahora me está enseñando a vivir en la luz, en la naturaleza del Hijo, para que yo, por medio de la renovación de mi entendimiento, por el Espíritu de Dios, pueda llegar a disfrutar de la herencia que en Él he recibido. En el versículo de Corintios que leíamos ahorita, hay un punto, creo que es el versículo 50, dice esto: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando está hablando de esto, es de que si tú y yo, habiendo nacido de Dios, teniendo una naturaleza espiritual, porque la hemos adquirido por Cristo, si seguimos nosotros viviendo nuestra vida ajenos de la luz de Cristo, apartados, no siendo guiados por el Espíritu, dice, no vamos a poder heredar el reino de Dios. No vamos a poderlo disfrutar, no lo vamos a poder palpar, no lo vamos a poder experimentar. Porque dice, porque las cosas corruptas o la corrupción no hereda la incorrupción. O sea, la expresión humana, todo lo que en nosotros hay, que venga de la expresión adámica o del antiguo hombre, si no es renovado por el Espíritu, si no es transferido a poder experimentarse en el ámbito espiritual que es por el Espíritu de Dios, si la luz de Cristo no alumbra nuestro entendimiento, no podemos ser transformados para poder vivir el reino de Dios. Y acuérdense que hemos hablado muchas veces que el reino de Dios no solamente se refiere a que tú un día vas a estar en la presencia de Dios en el cielo o de que vas a llegar a la presencia del Señor. No estamos hablando de ese reino, estamos hablando de que el reino de Dios ya está entre nosotros, mismo Cristo lo dijo. El reino de Dios está entre vosotros y no tienen que ir ni allá, ni aquí, ni a buscarlo, porque Él está aquí. Donde está el rey, ahí está el reino, ¿sí? En la palabra en inglés de pronto es chévere porque esa palabra está compuesta de kingdom. Kingdom quiere decir reino. Y cuando hablamos de kingdom estamos hablando de king, que es rey, y dom, que viene de dominio. O sea, el reino de Dios es donde está el dominio del rey, ¿sí? Entonces, en tu vida puede haber una expresión del reino de Dios si el rey es el que domina. Si dominas tu naturaleza antigua, conforme a Adán, lo que sale por lo sensorial, sale por la mente, sale por la boca, sale por los pensamientos, los deseos, los gustos, todo lo que viene de la naturaleza adámica o la naturaleza humana, entonces no podemos heredar o disfrutar de lo que es espiritual o de lo que es del rey. ¿Sí? El rey quiere de que tú y yo heredemos lo incorruptible. Y eso solamente viene por medio de que el rey gobierne, el king domine, ¿sí? El rey domine la vida del creyente. Por eso es que nos dio una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios no quiere venir a dominar o no quiere venir a guiar o a edificar un hombre que está en pecado o un hombre que vive como Adán, que está en una naturaleza caída. Acuérdese, nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y si Dios es Espíritu, ¿qué es lo que Él engendra? Espíritus. Adán, carne y hueso. Cristo, espíritu vivificante. Lo que era de la carne, lo expresamos, eso era lo primero. Mas ahora venimos también a expresar lo que traeremos también la imagen del celestial. Primero era lo físico, ahora es lo espiritual. En Cristo se nos ha dado acceso a ti y a mí de poder disfrutar de la naturaleza espiritual. Y después de eso viene la formación y transformación del entendimiento. Para poder llegar a ser hijos maduros en el conocimiento de Él y poder aprender a vivir esta vida aquí en la tierra, con este cuerpo, con esos cabellos, con esta mente, pero guiada por el reino de Dios, guiada por el Espíritu, guiada por el dominio del Rey en todo lo que hacemos. Entonces, sigamos por ahí. Bueno, vamos en Efesios 4:17. Esto lo leía yo precisamente con mis niños el otro día. Les decía, miren lo que está diciendo aquí. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece.
porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Esa es la vida adámica. Por eso no es lo que ustedes aprendieron, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Dice acá, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cómo se deshace uno de esa vieja naturaleza? Pues muy fácil, a la medida que el Espíritu le va renovando los pensamientos y la actitud. Entonces eso quiere decir que nosotros hemos sido trasladados de una antigua naturaleza a una nueva naturaleza espiritual, que ahora para que nosotros podamos vestirnos de esa naturaleza, hacernos de Cristo, aprender a vivir bajo el dominio del Rey, el Espíritu de Dios que gobierna la vida del creyente, así como Cristo vivía por el Espíritu y por las palabras del Padre, que nosotros vivamos por las palabras de Cristo y lo que el Espíritu nos revela de Él. Entonces, ¿cómo es que se hace? Pues a la medida que el Espíritu va renovando los pensamientos y las actitudes, ¿ok? A la medida que nos va revelando a Cristo, para poder ver lo que en Él Dios nos ha concedido. Porque en Cristo estamos completos. Jesús dijo que era necesario que viniera el Espíritu Santo. Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice así. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos recibido de Cristo? Todo lo que necesitamos. ¿Ok? Para poder llevar una vida conforme al Espíritu de Dios. ¿En dónde encontramos nosotros el camino? En Cristo. ¿En dónde encontramos nosotros la vida? En Cristo. ¿En dónde encontramos nosotros las riquezas del Padre? En Cristo. ¿En dónde es que nosotros encontramos paz y sanidad para nuestra alma? En Cristo. ¿Sí? En Él encontramos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y sabemos, tanto tú como yo, que nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Él. Ninguno de nosotros nació a la vida del Espíritu como ya una persona aprendida y que sabe todas las cosas y tiene la revelación de Cristo. No, eso es imposible. No podemos decir eso. Es como decir que un niño nace y el niño ya tiene la capacidad de sumar, restar y tiene una mente desarrollada a tal manera que puede manifestar cosas como átomos o unir componentes químicos, que es superdotado. No. Todo creyente nace en un estado de infancia y en esa infancia tiene que ir creciendo a la madurez. Por eso es que Pablo dice de que a los corintios de que no les podía hablar como adultos, sino como a niños. Y cuando está hablando de niños, no que eran niños los que iban a esa congregación, sino que eran niños en el espíritu que tenían mucha experiencia de muchas cosas, pero todavía su mente y su forma de vivir y su carácter no había sido perfeccionado. ¿Sí? Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Entonces, ¿qué es la corrupción del mundo? ¿Cuáles las cosas que quedaron atrás? Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues vivir por los deseos humanos, porque ellos son los que causan la corrupción del hombre.
Dice que Él nos deja aquí, ustedes están leyendo conmigo, dice en el versículo 4, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Las cosas viejas pasaron, vivir como antes, guiados bajo el formato de Adán, ¿cierto? El hombre sin Dios, el hombre en su mente, en su psicología, en sus sentimientos, en su sensualidad, en sus placeres, apartado de Dios, ciego por la ignorancia, porque su corazón lo tiene cerrado a Dios, y ahora por medio de Cristo podemos llegar a participar de eso para que no vivamos con la corrupción del mundo o con lo que era de lo animal. Lo animal manifiesta lo animal y lo espiritual manifiesta lo espiritual. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Noten que aquí dice, cuanto más crezcan. Uno, y este ejemplo lo he dado muchas veces y seguro lo han escuchado en muchas ocasiones, una persona va creciendo en madurez y por lo tanto se le va dando más. Un niño de 5 años tiene una cierta madurez, uno de 15, uno de 20, uno de 30, una persona adulta tiene una cierta madurez y lo mismo en el Espíritu. El Señor quiere que nosotros crezcamos para que podamos ser productivos y útiles. ¿Útiles para qué? Útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicen en 9, pero los que no llegan a desarrollarse. O sea, que habla de que hay unos que no llegan a desarrollarse. De esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan incluso que fueron limpiados de sus pecados pasados. Usted se ha hecho la pregunta porque hay unos creyentes que hacen o que llevan años en el Evangelio, se reúnen, hacen todas las cosas, pero que no hay una transformación, no hay un cambio, no hay una manifestación, una revelación del carácter de Cristo formados en ellos, no hay un entendimiento de lo antiguo y de lo nuevo. Seguimos pidiendo bendición, seguimos pidiendo experiencias, seguimos esperando que impongan las manos para adquirir ciertos beneficios, cuando dice que en Cristo ya hemos recibido todo lo que necesitamos para poder vivir conforme a lo espiritual. ¿Es por qué? Porque se han quedado o nos hemos quedado niños en el espíritu. Entonces, naturaleza y entendimiento. La naturaleza Dios nos la dio por el espíritu. Ahora viene el crecimiento del entendimiento por la revelación de Cristo en nuestras vidas por el espíritu, que es el que nos va guiando en ese proceso de formación. Usted me dirá, bueno, ¿cuáles son esas preciosas promesas? No le puedo decir de verdad el 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque es que esas promesas que el Señor nos da es variable de acuerdo a la experiencia que estemos llevando. Para usted poder disfrutar de las promesas, por ejemplo, de sanidad, pues puede ser que usted esté pasando por un momento de enfermedad. Entonces, la experiencia de la promesa de Dios en cuanto a esa temática o la experiencia de Dios cómo va a trabajar con usted en medio de su dificultad física, usted la tiene es pasando por ahí. ¿Sí? Puede que el Señor lo sane, puede que no lo sane, pero sea lo uno o sea lo otro, esa promesa o esa experiencia del ámbito espiritual, de esa parte del Señor que tiene que ver con su cuerpo o con su salud, el Señor se la va a revelar es en medio de esa situación. Por eso no le puedo decir, es que las preciosas promesas del Señor son, porque dependen mucho de usted lo que está viviendo. Dios no hizo personas robots que todos experimentamos lo mismo. Usted puede estar pasando por unas cosas, yo no. Por lo tanto, no necesito que el Señor me hable a mí de cosas que no estoy experimentando. Entonces, que me hable de lo que estoy experimentando y que en medio de esta experiencia que yo tengo, Él se me vaya revelando para que yo pueda crecer en entendimiento de cómo se vive estas situaciones, estas circunstancias, ahora yo, que he nacido del Espíritu, como un ser que vive una nueva naturaleza y que estoy creciendo en un entendimiento de Cristo en mi vida. Al que ha perdido un ser amado, en medio de esa situación, Él se da a conocer. Yo no he experimentado eso, por lo tanto no lo puedo vivir de la misma manera que una persona que ha perdido de cerca a alguien muy amado
He ahí el Señor se revela, trae luz, se manifiesta y guía y forma y transforma el entendimiento para que aún en medio de ese momento de dificultad, doloroso, una situación pues traumática puede ser también, el Señor traiga luz y revelación de cómo debo yo ver esa situación bajo un entendimiento espiritual. Un ejemplo que me daba el Señor en cuanto a esto era de que, por ejemplo, Abraham, Moisés, David, Daniel conocían al Señor, pero tenían diferentes experiencias con Él. Abraham dice que Él le fue manifestado en su angustia, pues cuando Él sabía de que Él tenía que sacrificar a su hijo, pues eso era lo que Dios le había pedido. Pero para Abraham, Dios se le manifestó como el Dios proveedor. Y Él le dijo a su hijo, Isaac le dijo, bueno, papá, ¿y dónde está el cordero? Y entonces él le dijo, tranquilo, el Señor se proveerá de un cordero. Para Abraham, Dios se le manifestó como el que le iba a proveer, ¿cierto? Para el sacrificio. Y no solamente ahí, también se le manifestó como el que le proveyó un hijo de una promesa. Para Daniel, no fue como un Dios proveedor, sino fue como un Dios que quitaba reyes y ponía reyes, incluso que daba la sabiduría y la ciencia. Si ustedes leen los libros de Daniel, él dice que él es el Dios que quita reyes, que pone reyes y que da sabiduría y que da ciencia. Otra experiencia, otro aspecto de Dios, no solamente proveedor, sino que da sabiduría, que da inteligencia, que da ciencia para poder trabajar o manifestar o vivir de acuerdo al ámbito que está viviendo. ¿Cierto? Si usted tiene problemas económicos, de nada le sirve que el Señor le esté hablando a usted sobre los hijos, porque no corresponde. Si usted tiene problemas con sus hijos, de nada le sirve que le esté hablando sobre la salud. Tiene que ver correspondiente a lo que usted está viviendo. Y ahí el Señor le va a mostrar las grandísimas promesas que hay en Cristo para que usted con una mente renovada, entendida, no viva esa experiencia o esas situaciones bajo una mente adámica, sino bajo una mente espiritual. Bajo una persona que está creciendo en madurez para saber desarrollarse en este mundo, ¿cómo? No con lo sensual, no con lo sensorial, no con sus pensamientos, no con sus deseos, no como lo hace el mundo, sino como lo hace un hijo de Dios guiado por el rey, el kingdom o el rey gobernando en la vida de ese creyente. Jesús dijo lo mismo, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar, y aprended de mí. Entonces, ¿en dónde es que nosotros adquirimos el conocimiento y el entendimiento para vivir esta vida? En Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él ya nos dio acceso por medio de Él, en medio del nacimiento, por su Espíritu, dándonos vida, abriéndonos la mente de nuestro entendimiento por su Espíritu para que vayamos creciendo cada día más y más conforme a la imagen que Él que es Él, creciendo a la imagen de Él. Tú y yo tenemos un camino por delante. Disfrutémoslo en cada experiencia que tengamos. Renovemos la mente nuestra dejando lo antiguo, que está viciado y que no hereda lo espiritual, no hereda lo incorruptible, porque lo incorruptible solamente se recibe por el Espíritu. Y dice que lo espiritual no solamente es para un tiempo venidero, sino que es para ahora. Nosotros ya estamos viviendo la vida eterna. Porque, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué era la vida eterna? Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti y a mí, al que tú enviaste. Entonces, la vida eterna no es para algún día, es para ya. Es para aprender a vivirla ahora como guiado por el Espíritu de Dios. Gracias a Él que nos trasladó de las tinieblas a la luz, de una naturaleza caída adámica a una naturaleza espiritual. Por su Espíritu nos enseña ahora y nos renueva nuestro entendimiento para que tú y yo sepamos vivir esta vida aquí en esta tierra como hijos de luz y como sal en el mundo. Creo que la mejor expresión que puede haber o ha habido y a la cual nosotros miramos es la de Cristo. Dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Él caminaba por esta tierra, ¿por qué era que era diferente? Porque la religión no le había cegado. Él era la misma expresión de Dios en lo visible. Dios encarnado. Él nos enseña a ti y a mí a qué se parece un hombre y una mujer que viven el reino, que no viven bajo el reino de las tinieblas,
ni el reino de lo adámico, sino que ha sido trasladado de la oscuridad a la luz, al reino del Hijo amado, guiados por el Espíritu de Dios, por causa del nuevo nacimiento que cada día nos da crecimiento a la imagen de Él. ¿Ok? Hoy empezamos el tema diciendo de que era naturaleza e entendimiento. Y ahí estamos. Ya hemos adquirido una naturaleza. Si tú no conoces al Señor Jesús, habla con Él, dile: Señor, yo quiero de esa naturaleza. Yo quiero que tú me hablas. Yo quiero que tú me quites las vendas de mis ojos. Muéstrame de lo que está hablando este muchacho por televisión, ¿sí? Aquí por el internet. Yo quiero esa experiencia de vivir por el Espíritu de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor te va a hablar, ¿sí? Él te va a venir, va a tocarte en medio de la situación que estás viviendo, para que no vivas la vida como ciego, ignorante, sino con la luz de Cristo que alumbra tus pies. ¿Ok? Y ahora en adelante sigue el crecimiento en entendimiento. Por eso, como les di un ejemplo, no nos quedemos pensando que cada vez que nos reunimos es para encontrarnos con Dios. No, nosotros no nos reunimos para encontrarnos con Dios. Dios nos encontró hace mucho tiempo y nosotros estamos en Él. Nos reunimos para la edificación mutua del cuerpo. No hagas cosas para que Dios te bendiga, porque ya leímos que Dios nos bendijo, nos hizo capaces y nos dio todas las cosas que necesitamos para esta nueva experiencia, la experiencia de vivir por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, aprendamos, crezcamos en la renovación de nuestro entendimiento para que cada día podamos traer más y más la imagen de lo celestial en todo lo que hacemos. Cristo trajo la imagen de lo celestial aquí a la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esa fue la oración que les enseñó a los discípulos y las cosas no han cambiado. Que el reino de Dios sea con cada uno de ustedes todos los días, aprendiendo a vivirlo bajo un entendimiento nuevo, ¿ok? El del espíritu de vida que transforma todas las cosas. Bueno, espero que esto no se les quede como una palabra más. Repitan esta enseñanza cuando vayan en el carro, por ahí, cuando se siente, cuando digan qué fue lo que dijo ese muchacho, vamos a escucharlo otra vez. Seguro que el Espíritu Santo les va a hablar, les va a abrir los ojos del entendimiento y van a sacar mucho más aprendizaje. Acuérdense, las palabras de los predicadores no son las que transforman, sino es la palabra viva que es revelada por su Espíritu cuando tú la lees. Y Él te abre los ojos y ves y te transforma. Gracias a Dios de que ahí vamos. Tengan un hermoso día, un domingo muy bonito, una semana próspera y que Cristo se siga formando en cada uno de ustedes. Hasta la próxima.